¿Cuántas veces está este pensamiento que lo que hacemos no se valora? ¿O cuántas veces dejamos de hacerlo porque es muy simple? En nuestro tema del día de hoy, veremos cómo nuestro Dios bendice incluso las acciones más sencillas. Ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículos del 1 al 5, se nos enseña lo siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el señor de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Vemos aquí que la vida de Naamán se centró en grandes triunfos. Él era general, era un principal, incluso ahí entre la realeza, junto con su rey, que lo llevó a ser amado por él. Su solo liderazgo condujo a Siria a ser una de las naciones más temidas en esas regiones. La Biblia dice que lo tenía en alta estima. También nos cuenta que había una variedad amplia de enfermedades clasificadas como lepra. La de Naamán era una de las que creaba unas barreras, pero no lo limitaba a que fuera exiliado del lugar de donde él estaba. Pero esto no le evitaba la molestia, la necesidad de ser sanados. Y nos pasa a todos. Cuando un ser querido se encuentra en enfermedad, toda la familia se duele junto con él, aunado con las implicaciones que esto lleva de cuidado, de ayuda y de nuevos roles. Esto también afectó a la familia de Naamán. No le alcanzaba su dinero, su posición, su fama, sus triunfos para lograr algo tan anhelado como es la salud. Por eso quiero resaltar el versículo 2. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Note, no se nos dice incluso ni el nombre, solamente se refiere la Biblia a una muchacha. Ahí en Romanos vemos cómo la carta termina diciendo: salúdame al quinto, salúdame al 10º, salúdame. ¿Por qué? Porque a los esclavos no se les asignaba nombre, que trabajaba de esclava en la casa de Naamán. Hermanos, no subestimemos a nadie. Dios se puede proveer de cualquier instrumento para que nosotros seamos bendecidos. Su condición de esclava implicaba muchas cosas. Una de ellas era alejarla de sus seres queridos. También para ella ya dejar este lugar ya era difícil y complicado para esta mujer. También esto le obligaba a comprender y practicar nuevos usos y costumbres, también cambiar su alimentación. Y hablando de la ley de Dios y de lo que en ese momento practicaba el pueblo de Israel, ella tenía que alejarse de las fiestas del pueblo, de la adoración y de ver incluso otros dioses ahora ahí en Siria. Lo común sería, analizando todo el contexto, que esta muchacha, así, sin nombre, estuviera en una condición de amargura, de depresión, de tristeza y, ¿por qué no pensarlo?, de rebeldía. Ella hubiera callado, ella no hubiera dicho absolutamente nada y tenía todas las justificaciones para tener estas conductas. Pero mire qué bello versículo, y de esta mujer solamente ella expresa estas cuantas palabras. Mire lo que dice el versículo 3. Esta dijo a su señora, la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fue todo lo que expresó esta mujer esclava. No dijo más. Lo vuelvo a repetir. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria,
Él lo sanaría de su lepra. Analicemos esta frase. La primera que dice rogar es pedir, es clamar por algo. Y dice Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, no tenemos porque no hemos pedido, o pedimos, como dice la carta de Santiago, pero pedimos mal, para nuestros deleites, para nuestras pasiones. Por eso vemos aquí que tenemos que rogar. Y luego ese clamor tiene que ser dirigido, para el caso de Naamán, al profeta. Y esto implicaba muchas cosas. Un general a un profeta, y además extranjero, buscar ayuda a un Dios de los enemigos. Muchas veces él iba con propósitos diferentes a Israel. Incluso la esclava fue tomada como por la fuerza del pueblo de Israel. Ahora él tenía que ir con una actitud de súplica. ¿Se imaginan? Primero iba como un guerrero, dirigiendo a un ejército, y después iba como un esclavo pidiendo bendición. ¿Cuántas veces el Señor tiene que romper nuestro orgullo primero? Tiene que romper nuestra vanidad. Tiene que quebrar nuestro ego para tratar con nosotros, hermanos. Esto pasó con Naamán. ¿Se imaginan? Qué tema, hermanos, tan hermoso. Y además el lugar era Samaria. ¿Por qué no otro lugar? Samaria era un lugar no muy atractivo. Samaria no era un lugar de reyes. Aquí vemos cómo podemos decir, a ver, ¿por qué no va por el profeta y sana a Naamán ahí en Siria? No, hermano, él tenía que ir a Samaria, en lugares donde Dios diga, donde Dios desea usarnos también a la manera que Él desea ocuparnos. Dios es justo, Dios es soberano. También rescatamos la fe de esta muchacha. Él lo sanaría de su lepra. Ella dijo, Él lo sanaría de su lepra. La fama de los profetas había llegado a esta muchacha. La fama de los profetas había llegado a reyes, había llegado a generales. Esta mujer creció con la fe en Dios, conocía al Señor, sabía del profeta y de sus milagros y de lo que Dios podía ser capaz de usarlos como instrumentos de su amor. Por eso ella no duda. Hermanos, aquí está el centro de nuestra historia y de nuestra enseñanza. Una pequeña frase. Si rogase al profeta en Samaria, Dios lo sanaría. Tenemos que entender esto, cuán importante es compartir el mensaje de Dios, que está lleno de esperanza para bendición nuestra y de otros. El punto es hablar de Dios. Lucas en el capítulo 19, versículo 40 dice, Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Qué fuerte es cuando nosotros guardamos silencio. Si nosotros hubiéramos sido la chica, la muchacha, como dice la Biblia, nosotros pudiéramos bendecir incluso a nuestros enemigos, incluso a las personas que nos hacen la vida imposible. Esta chica no cayó. Esta chica habló en verdad. Y este Naamán fue bendecido. Versículos 4 y 5. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Las cosas se mueven, hermanos, cuando estamos viviendo nuestra fe. Una fe en acción. Esta muchacha pudo mover incluso reyes. Pudo tocar el corazón del general más temido en ese tiempo. Pudo ser un instrumento de Dios. Con algo muy sencillo. ¿Sabes? Algo va a pasar cuando hablamos en el nombre del Señor. Cuando podemos decir amén
¿Qué fue lo que pasó, hermanos? La historia nos dice ahí en el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. De la muchacha, hermanos, no se vuelve a hablar. De Naamán logró su sanidad de Dios. Su fama se extendió por todas esas regiones y lugares. Entonces, esta fue una de las sanidades que nos registra la Biblia para un gentil. Naamán era extranjero. Naamán no era parte del pueblo de Dios. Vemos el amor del Señor por un extranjero, la misericordia para sanarlo y el propósito de Dios por esta muchacha que no tiene nombre. Por eso en esta noche Dios nos está diciendo que no importa, que no dependamos del lugar donde estemos o en la condición que estemos. Cuando se trata de hablar, hablemos. Cuando se trata de bendecir, que podamos ser un canal de bendición. Hablemos de esperanza. Cuando nos mantenemos del lado de Dios, hay bendición, hermanos. Cuando hablamos en su nombre, el Señor es exaltado. ¿Aún piensas que lo que haces por Dios es muy simple? O a lo mejor piensas que nadie lo reconoce o nadie lo valora. Esta muchacha, sí, la muchacha sin nombre, sí, la esclava, pero sabes, en ella había una fe que no le importó su condición, que no importó el lugar para bendecir a otros. A mí me impacta una sola cita, pero esa cita está llena de poder, está llena de grandes enseñanzas. ¿Sabes? Una persona sencilla te invitó a escuchar de Dios, una persona te dijo Dios te bendiga, o una persona te regaló una Biblia. Las cosas grandes empiezan con granitos de mostaza. Los grandes ministerios empiezan con pequeños pasitos de fe. Las grandes bendiciones empiezan con mujeres y hombres que saben obedecer la palabra de Dios. Qué hermosa historia. ¿Saben? Los grandes cambios empiezan con cosas sencillas, simples, pequeñitas, porque Dios las bendice. Por eso en esta noche, hermanos, no callemos, iglesia. No guarde silencio, hermana, hermano. Su palabra nunca regresa vacía. Por eso hoy, posiblemente tú digas, ya no quiero hacerlo más. Ya no quiero continuar. No me han hablado, no me han buscado, no me han preguntado cómo estoy. En ese tiempo esta chica pues no tenía redes sociales, no tenía manera de comunicarse. Incluso su esclavitud no tenía fecha de vigencia. Pero no por esto su fe fue opacada. Pero no por esto Dios la olvidó. Por el contrario, Dios respaldó estas palabras que ella expresó. Quiero terminar recordándolas porque son bellísimas. Esta muchacha, la esclava, dijo, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En esta hora vamos a orar para que Dios nos siga usando, para que Dios permita seguir hablando, para que Dios permita seguir siendo un canal de bendición para muchas personas. Padre, te damos gracias, porque la condición de esta mujer, su situación triste podríamos pensar, no fue un impedimento, Señor, para que este hombre, Naamán, fuera bendecido por tu amor, Señor. Padre, gracias por estas enseñanzas tan sencillas, tan pequeñas, pero llenas de grandes enseñanzas, Padre.
Muchas veces nosotros dejamos de hablar, dejamos de compartir porque creemos que no nos escuchan, porque creemos que es en vano incluso. Padre, síguenos usando. Desata nuestra lengua, Señor. Permítenos ser instrumentos de tu amor en esta noche, Padre. Señor, que Satanás no detenga el Evangelio. Por el contrario, que nosotros nos convirtamos en canales de gracia, Padre. Señor, desata nuestra lengua. Quita pensamientos de derrota. Quita, Padre, cualquier pensamiento que impide, Señor, seguir compartiendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga en gran manera.